Bueno, buenas tardes a todos los presentes, los que están conectados. Bueno, en el marco de el homenaje que se le está dando al doctor Nicolás Bianco y a los 33 años de fundada el instituto, a mí me toca hablar un poco sobre la respuesta inmunitaria en accidentes ofídicos. Entonces, para el año 2019, la Organización Mundial de la Salud consideró que el envenenamiento por mordeduras de serpiente es una enfermedad tropical desatendida, ya que afecta cada año entre 1,8 a 2,7 millones de personas y podría causar la muerte entre 81.000 y 138.000 personas. Además, puede causar de 400.000 a más casos de discapacidad permanente, ya sea por mutilaciones o alteraciones o deformidades que ocasionan en las víctimas. Y los más afectados son los trabajadores agrícolas y los niños. Definiendo lo que es el accidente ofídico, vemos que es causado por la mordedura de serpientes que poseen o inoculan sustancias tóxicas que lesionan los tejidos, provocando alteraciones fisiopatológicas de la víctima, y que su frecuencia y gravedad hacen de esta situación un gran importante problema para la salud pública. En Venezuela, como somos un país tropical, tenemos una gran variedad de serpientes, pero me voy a referir a las más importantes, en las cuales hay una clasificación de 4 familias principales: Viperidae, Elapidae, Atractaspididae y Clovridae, y sus venenos contienen una gran cantidad de sustancias. Dentro de la clasificación podemos ver acá que de clasificación de categoría 1, donde son las serpientes que son de alto riesgo, ¿okay? Para la parte clínica, donde tenemos el grupo de las Viperidae, donde se encuentran el Botrus atrox, el Botrus venezuelensis, la llamada Mapanari. También tenemos en segunda instancia el Crotalus dirisus, que en este caso sería entonces la cascabel. Y un segundo grupo, una segunda categoría, formada por las Elapidae, donde está principalmente el Micrurus o llamado coral. Entonces vemos que según el género, familia y principal actividad tóxica, tenemos que cada una de ellas está caracterizada parcialmente el tipo de efecto que puedan provocar los venenos. En el caso de Crotalus tenemos una actividad neurotóxica, en el caso de Botrox la hemotóxica, y en el caso de Micrurus o las corales, la neurotóxica. Entonces, dentro de lo que son los efectos a nivel fisiológico de estos venenos, vemos que hay una amplia gama de efectos, dentro de los cuales tenemos los más importantes, es el efecto procoagulante, donde se caracteriza por alteraciones hemostáticas debido a la coagulopatía que producen estos venenos. También tenemos un efecto prohemorrágico, donde se da una hemorragia sistémica que podría conducir a un shock cardiovascular o una hemorragia. Igualmente tenemos venenos con efecto cardiotóxico, donde se podrían provocar daños a nivel del miocardio, generación de arritmias, o también pudiera inclusive haber lesión renal aguda inducida por isquemia, nefrotoxina o depósitos de microtrombos y microglobinas. Igualmente tenemos, estas serpientes también podrían constar con venenos con acción neuromuscular, en la cual ocurre una parálisis neuromuscular, ya que estos venenos podrían bloquear o inhibir placas motoras y inhibir la contractibilidad muscular. Igualmente también podrían haber también venenos con efectos pronecróticos, donde se produce rápidamente un daño tisular local, donde se incluye la necrosis de tejidos blandos, una hemorragia, generación de ampollas, una hinchazón y de amplia importancia, y generando hemorragias. Igualmente, uno de los importantes son los efectos miotóxicos, donde se produce una miotoxicidad generalizada, llamada también rhabdomiólisis, donde el tejido es destruido completamente y hay una alteración. Entonces, esto podría en algunos momentos, bajo ciertas condiciones, provocar la muerte de las víctimas. Entonces, de lo que se ha estudiado desde hace muchos años, los efectos de estos venenos sobre el organismo principalmente afectan los componentes del veneno a nivel de la actividad de hemostasia, donde hay una disminución o liberación de fibrinógeno, alteración a nivel de las plaquetas, pudiendo llevar a una hemorragia. Y dentro de los venenos más importantes, de los componentes del veneno más importante, tenemos las metaloproteinasas, que podrían causar degradación de la membrana celular, provocar una hemorragia, como lo dije anteriormente, la fosfolipasa A2,
donde podrían generar mediadores de inflamación endógenos y aumentar la permeabilidad local y sistémica. Esto en su conjunto podría llevarnos a un estado de hipovolemia e hipotensión y un shock cardiovascular si también está presente en ello el veneno de tipo con efectos cardiotóxicos. El objetivo de esta charla entonces es ver cuál es el impacto de una mordedura de serpiente y cómo el veneno pudiera actuar sobre la respuesta inmunitaria, ya sea a nivel de la respuesta innata o la respuesta adaptativa. Ya conociendo la respuesta innata, donde hay ciertos elementos como barreras epiteliales, fagocitos, complementos, células NK, y la cual puede actuar en minutos o en horas. Y posteriormente al desarrollo de una respuesta o de un posible efecto tóxico, ver cómo podría estar ocurriendo o desarrollándose la respuesta adaptativa. Dentro de los respuesta innata, una de las principales células que es atraída o que es activada una vez que el veneno ha entrado, luego de la mordida o la picadura, vemos cómo son los neutrófilos. Los neutrófilos van entonces, están en reposo, pero una vez que el veneno ha entrado, hay una activación de esta célula y que pudieran tener moléculas con una propiedad de quimiotaxis, entonces hay un desplazamiento de estos neutrófilos, adhesión, enrolamiento y a través del fenómeno de transmigración poder llegar al sitio de la mordida, que va a producir una reacción inflamatoria aguda y local de manera rápida, inmediata. Entonces, esto a su vez va a traer reclutamiento y activación de más leucocitos con la liberación de mediadores inflamatorios, principalmente prostaglandinas, citoquinas y otras. Dentro de las más importantes tenemos la interleuquina 8, factores del complemento, leucotrienos B4, factores activadores de la plaqueta, y entonces se va a configurar un ambiente inflamatorio local. Igualmente, estas mismas toxinas podrían de alguna manera estimular o inhibir la producción de especies reactivas de oxígeno. Además, la formación de lo que llaman trampas de neutrófilos, principalmente lo que se ha estudiado es que algunas especies de Botrox tienen venenos o tienen elementos que podrían estimular la formación de trampas de neutrófilos. Y como podemos ver acá, una respuesta característica de una picadura, de un envenenamiento, donde hay liberación de líquido, inflamación, hinchazón y enrojecimientos de la zona. Entonces vemos la importancia que tiene como la respuesta innata es la primera línea de defensa y es la primera línea que reacciona frente a una mordedura por serpiente. Dentro de la actividad de estos venenos sobre la respuesta inflamatoria, principalmente tenemos venenos que están principalmente constituidos por proteínas, donde tenemos venenos de tipo enzimáticos o no enzimáticos. Dentro de los no enzimáticos vemos cómo hay liberación de lípidos a través de la membrana, hay problemas de coagulación a través de la circulación, hay destrucción o eliminación de proteínas de la matriz extracelular, y esto va a llevar a un proceso hemorrágico principalmente. Hay otros elementos que se generan de esa liberación de fosfolípidos, donde desde el punto de vista presináptico y postsináptico puede ocurrir la parálisis, o a nivel de las plaquetas, una disminución de la adhesión. También estos venenos también podrían inducir o hacer una traslocación dentro de los órganos de la célula y poder entonces originar una toxicidad del organelo. Y por supuesto, amplificar la respuesta inflamatoria. Por supuesto, estas proteínas también van a contribuir en el esparcimiento o la dispersión a mayor velocidad y aumento de la actividad de todas las demás proteínas que están presentes en el veneno. Principalmente también colaborando también con aumentando la parálisis, generando edemas mediados por calcio a través de proteínas de tipo miotoxinas, o inclusive la muerte celular que va a originar una necrosis o apoptosis, alteración de receptores agonistas y otros. Entonces, dentro de los componentes de los venenos más importantes que se han estudiado y los que más se conoce actualmente son las fosfolipasas. Las fosfolipasas lo que hacen es excindir fosfolípidos a nivel de la membrana celular y generar sustancias precursores, como es el ácido araquidónico, y que a partir de ese precursor, utilizando dos vías principales, la ciclooxigenasa y la 5-lipoxigenasa, se van a generar unos segundos compuestos como son las prostaglandinas, la prostaciclina, tromboxano, y que van en su conjunto a generar vasodilatación, inhibición de la agregación plaquetaria, vasoconstricción, agregación plaquetaria,
puede haber también vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Y por otro lado, a través de la vía de la 5-oxigenasa se van a generar eicosanoides que van a favorecer la quimiotaxis de otras células de la respuesta inmunitaria, leucotrienos, donde van a aumentar problemas de vasodilatación, broncoespasmo e incremento de la permeabilidad vascular, haciendo un conjunto de una respuesta inflamatoria aguda y fuerte y en pocos minutos. Y que si no se actúa a tiempo, puede entonces la persona estar en grave peligro. Vemos que no solamente sobre la respuesta inflamatoria actúan estos venenos, sino que ya se conoce que el efecto del veneno sobre el sistema homeostático. Ya sabemos que el veneno está constituido por una mezcla compleja de muchas sustancias, proteínas, lípidos, proteínas de cadena corta que van a provocar un daño tisular, liberación de mediadores y moléculas de señalización. Dentro de ellas, como ya dije anteriormente, la respuesta inmune innata es una de las primeras que se activa. Entonces, hay una activación de leucocitos a nivel funcional y a nivel de su capacidad de migrar hacia el sitio de la mordida. Liberación de sustancias preinflamatorias, principalmente una respuesta. Dentro de lo que es la respuesta de citoquinas, tenemos citoquinas preinflamatorias como la interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa. También hay producción de óxido nítrico, histamina y otros compuestos que en su conjunto van a generar una respuesta inflamatoria mayor. Igualmente, no solamente hay eso, sino que hay generación de anafilotoxinas. Y anafilotoxina, en este caso C3 y C5 del complemento. Todo esto va a conjugar y diríamos que la degradación del tejido va a permitir las liberaciones de moléculas que van asociadas a patrones moleculares de daño celular, ya sea de la matriz extracelular o producto de la lisis celular. Entonces, en conjunción con todas las células que están presentes en esa respuesta, van a generar entonces todo un conjunto de elementos que van a permitir las consecuencias que eso puede traer. Y por otro lado, no solamente la parte de la respuesta innata, sino que el sistema miostático va a estar también afectado. ¿En qué sentido? Bueno, va a haber una activación y agregación de plaquetas, la generación de trombina, la supresión de sistemas fibrinolíticos. Entonces, hay una expresión de moléculas protrombóticas, fibrinolíticas, activación de receptores de las plaquetas principalmente, ya sea a través de los receptores TOLC o de receptores específicos que van a permitir la activación plaquetaria. También estas toxinas podrían contener sustancias que son procoagulantes, con una actividad protrombina o enzimas parecidas a la trombina, o también activar el factor de coagulación, tanto el número 10 como el número 5, moléculas protrombóticas, profibrinolíticas. Entonces, todo esto, tanto la respuesta innata a nivel inflamatoria como el sistema hemostático que están siendo afectados, van a generar lo que se conoce actualmente con el término de tromboinflamación. Entonces, vemos cómo ese conjunto, esa combinación o esa sobreposición de esos dos mecanismos van a generar este tipo de conjunto de efectos, como la tromboinflamación. Pero no todo es malo. No solamente va a haber esa situación, sino que también ya se conocen que moléculas bioactivas derivadas de veneno pudieran tener propiedades terapéuticas. Entonces ya se ha estudiado a través de todas las técnicas que se han mencionado durante toda la mañana, vemos como el veneno de una serpiente puede contener un 10% de moléculas biogénicas, como histaminas, serotoninas, lípidos y carbohidratos. Pero la mayor proporción de estos compuestos, el 90%, está conformado principalmente por enzimas, principalmente la fosfolipasa A, hay acetilcolinesterasa, fosfomonoesterasas, hay una gran cantidad de enzimas y de otros compuestos o péptidos de bajo peso molecular como potenciadores de la bradiquinina, desintegrinas y lectinas de tipo C. Las toxinas también de tipo 3 dedo y otras que van a contribuir. De hecho, ya se sabe o ya hay drogas probadas en las cuales se han utilizado los venenos de esta serpiente. Por ejemplo, el captopril, que fue aprobado a partir de 1981 por la FDA, es utilizado para el tratamiento de afecciones cardiovasculares. Tenemos también drogas ya aprobadas con efecto antiagregación plaquetaria o anticoagulantes. Entonces vemos que el veneno de una serpiente es un gran laboratorio de una gran cantidad de moléculas que pudieran de alguna manera
ser utilizada por ejemplo, en tener con diversos efectos biológicos y que pudieran tener efectos positivos farmacológicos contra dichas actividades. Ya se ha reportado de que algunos de estos componentes de los venenos pueden tener actividad antiviral, anticoagulante, antitrombolítica, antiplaquetaria, antifúngico, antiparasítico, antimodulador, antibacterial y antiradiquinina. Por supuesto, estas sustancias podrían de alguna manera inhibir o bloquear estos efectos toxicológicos que ya he mencionado con respecto a los venenos, que son coagulopatías, citotoxicidad, neurotoxicidad, miotoxicidad y hemorragia. Y por supuesto, actualmente hay muchos ensayos clínicos evaluando la capacidad terapéutica de estos venenos. Igualmente, también se ha visto que las toxinas también pudieran tener efectos antitumorales, ya tratando de, por ejemplo, evadir la destrucción de la respuesta inmune, ser capaces de inhibir la capacidad o la inmortalidad de esas células cancerosas, o tener efectos antiinflamatorios promoviendo la respuesta inflamatoria del tumor, inclusive inactivando o bloqueando la capacidad invasiva de los tumores o su metástasis. Y en gran cantidad de efectos que una célula tumoral o características que tiene una célula tumoral pudieran ser inhibidas por alguno de estos venenos. Sin embargo, hay dificultades en la propulsión de estos antídotos, ya sea porque son caros o las versiones que son baratas, son muy baratas o no cumplen con las normas de reglamentación de buenas prácticas o buenas manufacturas. Por eso se han estado utilizando remedios tradicionales, lo que ha hecho que la demanda de antisueros caiga y una crisis en el mercado, generando un círculo vicioso en la escasez de antígenos. Sin embargo, la OMS ha creado un grupo de trabajo sobre envenenamiento por mordedores de serpiente que tiene como objetivo reducir en un 50% la mortalidad y la discapacidad causada por envenenamiento para el año 2030, basándose en estos 4 pilares. Pero lo importante que quede claro acá es que los venenos inducen reacciones inflamatorias y alteraciones hemostáticas relacionadas con coagulopatías y a través de sus toxinas con actividad procoagulante o hemorrágicas, y estableciéndose una sobreposición con el mecanismo de inflamación, pudieran evolucionar a una insuficiencia cardiovascular, respiratoria y la muerte. Entonces, llévense siempre el término de tromboinflamación como ese mecanismo dual que van a estar operando en esta situación. Entonces, bueno, como dice la letra de una canción, en un beso la vida, en tus brazos la muerte. Aquí tenemos, bueno, el veneno, una gota de veneno puede significar la vida o la muerte. Bueno, muchísimas gracias.